Design Thinking. El origen de esta metodología lo encontramos a principios del siglo XX. En 1919, y tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, el arquitecto alemán Walter Gropius decide fusionar la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, de las que era el director, creando la Escuela Bauhaus, centrada en la artesanía, el diseño, el arte y la arquitectura. En los principios de diseños de la Bauhaus, empezaron a implementar algunas de las dinámicas y acciones que hoy utilizamos en el momento de aplicar el design thinking, como por ejemplo el trabajo en equipo o el enfoque por proyectos centrados en las necesidades del usuario, entre otras. En la década de los 50, en Escandinavia, empezaron a crearse grupos de diseño cooperativo. En Estados Unidos, gracias a los profesores Fuller y Gordon, se desarrolla un curso en Boston llamado Processes for Design Problem Solving. En dicho curso integran técnicas de creatividad, de investigación, de análisis o de planificación, entre otras. De este modo, el proceso de diseño va transformándose en la metodología Design Thinking y a su vez las personas diseñadoras se van viendo como creadoras de estrategias y no únicamente de productos. En este mismo año, John Arnold deja el MIT y llega a la Universidad de Stanford, donde funda la Design Division of the Medical Engineering Department. Desde este departamento, Buck McKean genera el concepto de diseño centrado en las personas. En la década de los 70, especialmente en Estados Unidos, se busca establecer una vinculación profunda entre la ciencia, el entorno, el diseño y las necesidades de las personas. De este modo se empieza a crear metodologías con las que diseñar y evaluar soluciones a problemas a través del fomento de la innovación, la creatividad y la multidisciplinariedad. En los 90 es cuando el design thinking cobra una especial importancia gracias a la consultora IDEO, que la convierte en su metodología estrella para generar innovación. El fundador de esta consultora fue David Kelley. Además de recoger todo el conocimiento anterior desde Bauhasta, McKim, pasando por el diseño escandinavo, el diseño científico o la escuela de ULM. Una de las características diferenciadoras de esta organización fue que promovió el trabajo haciendo uso de equipos multidisciplinares. En 2004, David Kelley funda la D-School en Stanford y revoluciona la forma de enseñar en dicha universidad, mezclando profesores y estudiantes de diferentes especialidades para desarrollar proyectos al espejo de lo que estaba ocurriendo en IDEO. Allí, en la D-School, nació el término Design Thinking, con las connotaciones que le asociamos actualmente. En el momento en que Kelley comienza a decirles a sus estudiantes que son expertos en un modo de pensar, algo que derivó hacia este término de Design Thinking. El Design Thinking se popularizó a raíz, por un lado, de la publicación en 2008 del artículo Design de Tim Brown en el Harvard Business Review y por otro lado, de la edición del libro Change by Design, escrito por Tim Brown en 2009. En conclusión, podemos decir que el Design Thinking es la suma de las aportaciones de muchos profesionales adelantados a su tiempo en multitud de ámbitos, los cuales confluyeron dando lugar a una metodología óptima para la resolución de problemas complejos que ha evolucionado de la mano de la industria, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Did you know? El ratón de Apple fue desarrollado siguiendo un proceso de Design Thinking y convierte esta metodología en la más utilizada para generar innovación. A partir del 2005, la Universidad de Stanford incluyó el Design Thinking entre su oferta de estudios. Tim Brown, actual CEO de IDEO, empieza a dar aquí sus clases. Algunas definiciones. Design Thinking es una metodología que viene del mundo de los negocios y plantea la resolución de problemas complejos aplicando el pensamiento y herramientas que emplea un diseñador. Los atributos asociados a esta metodología son trabajo colaborativo, empatía, creatividad, optimismo. El pensamiento de diseño es una metodología centrada en el usuario que utilizan los diseñadores para resolver problemas y encontrar soluciones deseables para los consumidores. Es un proceso que se basa en una estrategia orientada al consumidor, que apunta a garantizar que el usuario esté en el centro de las etapas del proceso de diseño, comenzando por definir el problema, terminando con la entrega de la solución en forma de un producto final y obteniendo la opinión del usuario, que formará parte de un proceso iterativo continuo que se usará para mejorar el producto o servicio diseñado en el futuro.
Tim Brown, el CEO de IDEO, líder de la empresa basada en el pensamiento de diseño, define el Design Thinking como una disciplina que utiliza la sensibilidad y los métodos del diseñador para satisfacer las necesidades de las personas, haciendo uso de aquello que es tecnológicamente viable y de una estrategia comercial también resolutiva que puede convertirse en valor para el cliente y oportunidad de mercado. Características. El Design Thinking es una metodología que promueve pensamientos y acciones encaminadas hacia la consolidación de la innovación y del desarrollo de nuevas ideas, para solventar situaciones, problemas o necesidades planteadas desde una o varias áreas educativas y vinculadas con la realidad en la medida de lo posible. Los pensamientos y acciones anteriores se enmarcan dentro de 3 bases de actuación, que son la inspiración, a través de la empatía, la exploración y la definición. La creación, mediante la ideación, el prototipado y el testeo, y la iteración, consolidación, consolidando, comunicando, evolucionando y evaluando. Inspirar, entender, observar, definir, idear, prototipar e implementar, testear. Entre los elementos que caracterizan al Design Thinking, identificamos los siguientes. Las personas juegan un papel fundamental en cada una de las fases de esta metodología. Se destaca la puesta en práctica de la empatía a través de actuaciones tales como la observación profunda, búsqueda de respuestas innovadoras a problemáticas o necesidades, situando a las personas en el epicentro que dirige dichas respuestas, observación de la situación, haciendo uso de instrumentos varios con el fin de descubrir las necesidades no satisfechas dentro de un contexto, problema o necesidad planteada, así como sus limitaciones. Iteración tanto de las propias fases del proceso como de las acciones que se llevan a cabo por parte de los participantes en el aula. Apuesta por 2 bucles de trabajo, prueba, error, ajuste y observación, creación, prototipado, validación. Promueve la acción y la actividad colaborativa entre las personas integrantes de los equipos de trabajo en el aula. El consenso en equipo en el momento de buscar, prototipar, implementar y validar respuestas resulta fundamental. Hacer uso de prototipos y maquetas en el momento de pasar de la ideación a la producción de soluciones. Dichos prototipos y maquetas se construyen colaborativamente y se validan en equipo. La experimentación, la visualización de posibles alternativas de solución, el juego o la construcción de historias visuales o sentidas, storytelling, son ejes fundamentales sobre los que se articula esta metodología y que permite aprender a partir de los errores y su posterior postsuperación, así como de la iteración y análisis crítico de las respuestas encontradas cuando éstas son aplicadas en la situación problema. Busca soluciones tanto deseables, más relacionadas con la puesta en escena de la imaginación, como posibles, ligadas al pensamiento de carácter analítico. Provoca nuevas ideas gracias a la conjunción entre procesos vinculados a la generación tanto de pensamientos convergentes como divergentes. Asocia el proceso creativo con una experiencia de aprendizaje colaborativo colectivo, eminentemente agradable y optimista. Piensa un momento, ¿cómo es posible hacer que tus estudiantes empaticen con una situación problema? ¿Qué es para ti una respuesta innovadora? ¿De qué manera puedes hacer que del error se produzca aprendizaje y conocimiento? ¿Qué materiales te parecen adecuados para prototipar en el aula? Modelos de Design Thinking. Si pensabas que esta metodología adopta un formato único, tenemos que decirte que no es así. Existen diversos modelos que se encuentran bajo el paraguas del Design Thinking. Seguidamente se muestran algunos de dichos modelos para su consulta y análisis. Modelo IDEO es el modelo más conocido ya que ha sido promocionado por la empresa del mismo nombre y aplicado en numerosos proyectos de carácter internacional. Modelo IDEO es el modelo más conocido ya que ha sido promocionado por la empresa del mismo nombre y aplicado en numerosos proyectos de carácter internacional, descubrir, interpretar, idear, experimentar, evolucionar. Modelo de School Stanford es utilizado sobre todo en contextos académicos. Experiencia del usuario, comprender, empatizar, definir, creatividad, definir, idear, prototipar, selección, idear, prototipar, evaluar y diseño y ejecución, evaluar e implementar. Existen otras variaciones que combinan con otras metodologías o modifican sus objetivos como son modelo Design Sprint de GB, Google Ventures. Este modelo requiere de la interrelación con otras disciplinas para generar un proceso de innovación. Su aplicación se acota a un total de 5 días de trabajo. Design Thinking, gestión de procesos, estrategia de negocio, ciencia del comportamiento, comprende, define, diverge, decide, prototipa y valida. Modelo Lean Design, donde se complementa el Design Thinking con la metodología Lean Startup. Design Thinking más Lean Startup
Lean Design, empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar, Lean, escalar. Modelo IBM combina el Design Thinking con el método Agile para el desarrollo de software. Alinea tu equipo alrededor de resultados específicos que buscas alcanzar. Colinas comprender. Reflexionen juntos para dar y recibir crítica. Explorar playback. Dale a los usuarios un sitio en tu equipo. Invítalos a observar, reflexionar y crear en conjunto. Usuarios sponsor, prototipar. Evaluar. Observa, reflexiona y crea. Beneficios del Design Thinking. Preferentemente conecta con situaciones, problemas o necesidades con las que el estudiantado se encuentra familiarizado. Promueve el desarrollo de competencias para la vida profesional y relacionadas con el trabajo de la innovación. Dispone al estudiantado en el centro del proceso de aprendizaje, convirtiéndose en solucionadores de problemas. Favorece el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo en equipo. Fomenta el interés y la motivación de los estudiantes por su propio proceso de aprendizaje. Potencia la creatividad, la inteligencia emocional, el aprendizaje y la comprensión sobre los contenidos trabajados. Adopta un enfoque disruptivo en el momento de llevar a cabo el aprendizaje o la interiorización de habilidades, competencias. Trabaja la reflexión crítica conjunta, así como el trabajo colaborativo. La co-creación y la comunicación se trabajan de manera explícita y desde los momentos iniciales de la aplicación del Design Thinking. Genera un prototipo tangible construido con materiales y recursos diversos. Permite afianzar competencias y habilidades relacionadas con el pensamiento visual, Visual Thinking. Favorece la presentación del producto final del aprendizaje ante una audiencia. Fases y acciones. En este apartado vamos a ordenar el proceso que sigue un docente cuando decide llevar a su aula esta metodología con el fin de transformar las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes, fomentando la creatividad y la empatía a través del trabajo con proyectos y prototipos. En el Design Thinking identificamos un total de 5 fases fundamentales que pueden modificarse en cuanto a contenido en los diferentes modelos que existen de esta metodología, pero que en esencia siempre se mantiene. Empatiza, observación y comprensión de las expectativas de las personas, conocimiento de la realidad a tener en cuenta para el resto de fases, vinculación con la realidad. Define fotografía clara del contexto de acción y de sus agentes clave, detección de los problemas o necesidades principales, concreción del problema, uno que se desea resolver, idea, generación de posibles soluciones, favorecimiento del pensamiento expansivo o divergente, aplicación del pensamiento convergente para seleccionar una de las soluciones, posibilidad de utilización de diversos tipos de prototipado. Se hace tangible la idea solución seleccionada en la fase anterior. Resultado, prototipo en papel con piezas de construcción, formato digital. Testea, aplicación de la solución y valoración de su impacto, determinación de los aspectos a mejorar. Se podrá volver a la fase de ideación y prototipado, generando un bucle que permita evolucionar y mejorar la solución. Rol del docente. En esta metodología donde los estudiantes toman el protagonismo, el docente jugará un papel que le exige aplicar ciertas habilidades de manera eficaz y por tanto contar con ciertos atributos consolidados como son empatía y sensibilidad, con el fin de considerar las necesidades de los otros sobre las propias, para detectar situaciones conflictivas o problemáticas, compromiso y rigor para recopilar la información necesaria del problema, delimitarlo e involucrarse en la solución de manera responsable, pensamiento crítico, para cuestionar y reflexionar en torno a la naturaleza de las situaciones problemáticas durante el inicio, el desarrollo y la solución final, flexibilidad y asertividad para proponer la mayor cantidad y variedad de alternativas y determinar aquellas en las que sea posible optimizar recursos, pensamiento divergente, tolerancia y apertura al diálogo para colaborar en equipos de trabajo interdisciplinarios con el fin de ofrecer un servicio integral y calcular su trascendencia total en la cultura, la sociedad y el ambiente. Esta metodología lo lleva a convertirse en un constructor de experiencias de aprendizaje significativas para sus estudiantes relacionadas con el desarrollo y consolidación de ciertas competencias y habilidades para la vida personal y profesional.
Rol del estudiante. Los estudiantes son los protagonistas estrella de esta metodología activa, así que también tienen que implicarse en su particular proceso de construcción de conocimiento para poder consolidar sus conocimientos, habilidades y competencias. Para ello se puede potenciar en los estudiantes el trabajo de ciertas acciones, como son, entre otras, puesta en práctica de su espíritu investigador y creativo, búsqueda, contrastación, análisis e interpretación de informaciones y recursos, trabajo en equipo promoviendo la colaboración, la actitud crítica y el consenso, actitud constructiva ante el error. Tecnologías susceptibles de ser vinculadas con el Design Thinking. A continuación presentamos tecnologías que se pueden aplicar en el momento de llevar a cabo una experiencia de aprendizaje basada en el Design Thinking. Tecnologías Design Thinking, trabajo en equipo, favorecen la gestión del trabajo, ya que facilitan la organización y asignación de acciones. Kanban Flow, Wecan, Trello, Kanbachi, Google Calendar, Google Drive. Producción de prototipos, servicios que permiten crear wireframes o prototipos de la solución en línea, Mockup, Lucidchart, InVision, Wireframe, Mockflow, Fluid UI. Es importante a la hora de seleccionar las tecnologías a integrar en el aula no dejarse deslumbrar por ellas y realizar una elección crítica en función de la evidencia de aprendizaje que debe trabajar o mostrar el alumnado y de las posibilidades que ofrece la tecnología. ¿Cómo evaluar el aprendizaje basado en el Design Thinking? En el momento de llevar a cabo la evaluación de las acciones asociadas al Design Thinking, hay que considerar tanto las bases propias de esta metodología como aquellas actividades o retos educativos que se plantean a los alumnos, así como los productos de aprendizaje que deben conseguir, construir o producir. A continuación podemos encontrar algunas de las técnicas que se pueden aplicar vinculadas a la fase de testeo o evaluación propia de esta metodología. Empatiza, interacción constructiva, juego de roles, mapa del sistema, toolkit, mago de Oz sugiere una. Define, evaluación de la experiencia, prototipo en bruto, prueba de usabilidad, apuntes de testeo, selección en UF, idea, maquetas, prototipo en imagen, observación encubierta, mi turno, más mejor, prototipa, mapa de ofertas, evaluación en contexto, storytelling, elevator pitch, diario, testea, póster, storyboard o guión gráfico, grupos de discusión o focus groups, tarjetas rojas y verdes, evaluación del valor. Checklist para valorar el diseño de la metodología. Una vez ideada y diseñada la metodología basada en el Design Thinking, se puede utilizar la siguiente checklist para hacer una revisión de los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de comenzar su aplicación en el aula. El modelo concreto de pensamiento a implementar está claramente identificado y conoce su modo de operar en el aula. El desafío, problema o necesidad al cual se tienen que enfrentar los estudiantes está decidido y así lo vas a comunicar a través de diferentes medios, textual, oral, visual, etc. Se conoce el modo de explicitar las fases y tareas asociadas a los estudiantes, así como la manera de guiarlos durante su proceso de aprendizaje colaborativo. La estrategia de configurar los equipos de trabajo está definida. Se ha valorado y decidido si repartir roles o no entre las personas integrantes de los diferentes equipos. Se han planteado actividades y retos educativos en los que los estudiantes tienen que generar productos o artefactos de aprendizaje a partir del aprender haciendo y de la construcción activa. Los recursos analógicos y tecnológicos están listos para ser aplicados en las diferentes fases de la metodología, sobre todo aquellos de los que los estudiantes harán uso durante el prototipado e incluso la fase de testeo. Se han planificado una serie de acciones con el fin de fomentar la exploración y el descubrimiento de los estudiantes en la fase de inicial del Design Thinking. Se favorece la creatividad y el desarrollo del espíritu innovador y crítico de los estudiantes en las diferentes fases de esta metodología. Se han planificado momentos favorecedores de la reflexión en equipo y de manera colaborativa. Se han establecido tiempos y recursos suficientes para que los estudiantes puedan desarrollar sus prototipos y en la medida de lo posible testearlos. Se valora positivamente el hecho de que los diferentes equipos presenten sus soluciones al resto de compañeros del grupo clase. Se ofrecen acciones que ayuden a trabajar y consolidar habilidades vinculadas tanto al pensamiento visual como al prototipado y a la presentación de procesos y resultados. Se dispone de mecanismos que ayuden a los estudiantes a poder interpretar aquello que han aprendido y transferirlo a su particular contexto.
Design Thinking. Paso 1. Antes de comenzar, decidir el modelo de Design Thinking y la configuración de equipos, seleccionar competencias, objetivos, contenidos y productos de aprendizaje, definir si se aplicarán las 5 fases del Design Thinking, empatizar, conocer el contexto, definir, identificar un problema, idear, buscar una solución, prototipar, tangibilizar la solución, implementar, valorar, establecer las acciones para formar los equipos y desarrollar las fases, establecer los recursos para cada fase, definir la estrategia de evaluación, fijar la estrategia de presentación del producto de aprendizaje o del prototipado desarrollado por los diferentes equipos. Paso 2. Durante el Design Thinking, presentar la metodología de manera global, formar los equipos, mostrar los roles que se pueden repartir, iniciar el proceso Design Thinking, bien desde la fase de empatizar, definir o desde idear, aplicar las técnicas establecidas para que cada equipo logre un buen resultado en cada fase, promover el trabajo colaborativo, gestionar adecuadamente el tiempo de trabajo en cada una de las fases, dar un feedback constructivo y grupal en cada una de las fases del Design Thinking, evaluar con carácter continuo los resultados obtenidos en cada fase de esta metodología a través de diferentes técnicas e instrumentos. Paso 3. Al final, favorecer la transferencia del prototipo, respuesta a la realidad, compartir las soluciones y prototipos a través de diferentes modelos, ejemplos, redes sociales, evaluar el impacto del prototipo una vez aplicado.